comentaban que una compañera no va a poder estar. Recording in progress. ¿Están viendo la presentación? Sí se ve. Vaya, vamos a comenzar. Tengan buenas tardes. Agradecerles por los que están conectados ahorita. Me comentaba el compañero Stanley que va a haber una compañera que no se va a poder conectar. Siempre recordarles, ¿verdad? La asistencia es muy importante. Recuerden, es el 10%. Y recuerden que con un punto puede hacer la gran diferencia entre muchas cosas, ¿va? Bueno, vamos a seguir hablando un poco sobre lo que es la epidemiología. No sé, me gustaría escuchar algunos comentarios sobre qué les ha parecido lo que es la epidemiología, si tenían alguna idea de más o menos qué era, si han cambiado la perspectiva de ustedes como estudiantes en el ámbito de la epidemiología, o qué les parece, qué piensan hasta el momento, compañeros. Recuerden que aquí estamos aprendiendo, no tengan miedo de equivocarse. Yo también necesito que ustedes participen. Eso también les sirve a ustedes para tener dominio de palabras, que al momento en que ustedes estén ante una afluencia de personas, ustedes se pueden defender. Si ustedes recuerdan, en las clases anteriores les he dicho que cuando ustedes estén en su servicio social, pues van a ser la voz de una comunidad y van a tener que representar a una población en específica. E inclusive muchos de ustedes van a llegar a cargos muy altos, pueden llegar a ser directores de hospitales, pueden llegar a ser directores de CIBASI, regionales, directores de unidades de salud. Entonces sí, yo necesito también que ustedes también vayan aportando ideas, ¿verdad? El objetivo de que la clase sea virtual, uno pues es por las medidas de COVID que tenemos, pero también el otro objetivo es que no perdamos la experiencia de poder ir aprendiendo un poco más, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría que me dieran unas 3 opiniones sobre cómo han visto en sí la materia de la epidemiología o su ámbito de aplicación al momento de ejercer el día a día. Bueno, doctor, yo en lo personal tenía como que la epidemiología solo se basaba en cuanto a factores, ¿verdad? De cada enfermedad, por ejemplo, estos síntomas son más frecuentes en esta enfermedad y así. Pero la clase pasada que nos compartía el concepto de la OMS, que hablaba ya acerca de una aplicación de la distribución y las determinantes, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, pues sí, a mí se me amplió un poco más el concepto porque ya sé que es como también que van a haber ciertas comparaciones de enfermedades en ciertos lugares, y se van, aparte de comparar los factores, o sea, los síntomas y signos de cada enfermedad, también se van a comparar en este lugar es más común esta enfermedad y así, por eso. Entonces, para mí sí se amplió más el concepto la clase pasada. Sí, muy bien, porque si recordamos, pues la epidemiología es una, pues por decir así, una especialidad bastante amplia, que jamás va a tratar de entrar en disputa, ¿verdad?, con las otras áreas. El caso que les más claro que podemos traer es el de muchas veces mandan pacientes a hospitales sobre sospecha de enfermedades febriles eruptivas. Entonces, cuando llega al hospital, pues lo que hace el pediatra es descartar esta enfermedad y decir, no, para mí no es una enfermedad febril eruptiva. Pero ahí es donde la vigilancia epidemiológica entra en juego y le dice, pues está bien, o sea, no es eso, pero sí hay que hacer siempre la vigilancia epidemiológica, porque la epidemiología se enfoca no solo en el paciente, sino que toda una comunidad. Entonces ahí es donde abarca también las distintas enfermedades en las diferentes poblaciones, como lo mencionaba la compañera. ¿Alguien más que quiera aportar un poco sobre cómo estamos viendo la epidemiología? ¿O ya no hay comentarios? ¿Les ha parecido aburrida la materia?
Hola, Hola. sí. Perfecto, perfecto. Si ustedes se han dado cuenta, prácticamente lo que conocíamos sobre el concepto de epidemiología solo era la punta del iceberg, por decir así, nada más. Pero si nosotros vamos profundizando un poco más, nos damos cuenta que es bien amplia. Entonces llega inclusive a lugares que muchas veces desconocíamos nosotros, pues como es la distribución de las enfermedades en la población. Entonces, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Por eso es que yo les decía que al momento estuve hablando con la doctora Granados y una bibliografía clara no les puedo dar porque muchas veces no hay un libro en que nos explique detenidamente los objetivos que como universidad nos interesa que ustedes como estudiantes aprendan. Entonces, por eso es que saco de acá, saco de este libro, saco del otro libro, y pues las clases las vamos haciendo un poco dinámicas porque a mí tampoco me sirve de nada venir yo a leerles todo un artículo de PDF de epidemiología si al final lo que ustedes van a hacer es dormirse, aburrirse o que les caiga mal la materia. Y ese no es el objetivo. El objetivo es pues que ustedes aprendan lo básico para que lo implementen en su diario vivir. Bueno, este día vamos a hablar un poco sobre lo que son los objetivos y campo de aplicación de la epidemiología. Primeramente, vamos a hablar sobre lo que es la epidemiología, haciendo un pequeño recordatorio en el cual recordemos que es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional. Si ustedes hacen un pequeño recordatorio, la salud en una comunidad es algo dinámico, es algo cambiante. Inclusive una enfermedad puede ser muy cambiante. Ejemplo de ello podemos ver lo que es COVID. Si nosotros recordamos o vemos en la historia, desde allá por Wuhan en enero del 2020 han pasado muchas variantes, han habido muchos cambios, han habido movimientos pues de poblaciones a poblaciones, como ejemplo de ello es que hay unos países en que están reportando una cuarta o quinta oleada sobre el aumento de casos de COVID. Aparte de eso, agregándole las nuevas variantes que hay. Ese sería un ejemplo claro de lo que sería la dinámica de la salud en la población. Porque si nosotros vemos, hubo en su momento el COVID propiamente. Posteriormente evolucionó, hubieron casos, la gente no sabía cómo tratar de apaciguar un poco los efectos adversos, se encontraron las vacunas, comenzaron los estudios para las vacunas, se pudo observar que aquellas personas con alguna enfermedad crónica eran más susceptibles de aquellas que, por ejemplo, tenían un estado físico un poco mejor. Luego de ello salieron las vacunas y luego de ellos han habido los repuntes también, que han estado aumentando, que han estado disminuyendo. Diana Carolina Vázquez López, vaya, ¿está bien? Voy a anotarla. Diana Carolina Vázquez López, va. Entonces serían dos compañeros que piden permiso. Está bien. Lo importante, compañeros, es que yo tenga el aval cuando a mí me pidan la asistencia de qué compañeros no asistieron a la clase, qué compañeros no pudieron ingresar y así pues porque también a mí me piden respuesta. Entonces, lo que les mencionaba nuevamente son cambios dinámicos que existen. Entonces, si vemos nosotros en la historia del COVID en El Salvador, en teoría hemos tenido 3 repuntes, pero si nosotros vemos la gráfica de los últimos días, ya llevamos un cuarto repunte. Solo para que se hagan una idea, para el mes de diciembre estábamos reportando aproximadamente para la zona oriental del país de 10 a 20 casos positivos a PCR para COVID. Les digo PCR porque si ustedes saben, hay 3 formas para, bueno, primeramente hay una forma para confirmar COVID-19, que es un hisopado nasofaringio por PCR, proteína C reactiva en tiempo real.
Entonces, PCR es reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. La proteína C es otro indicador antiinflamatorio. Eso es para confirmar. Con eso nosotros estamos 100% seguros que el paciente se le aisló el virus en la región nasofaringea. Está también lo que es los anticuerpos, que eso se buscan en sangre, ya sea IgG o IgM, y está el hisopado nasofaringeo para antígenos. Entonces, les estoy hablando propiamente para reacción en cadena de polimerasa, PCR. Estábamos reportando de 10 a 20 como zona oriental diarios. Y ahora para el mes de enero se están reportando aproximadamente 80, 90, 100. Entonces, ¿qué significa eso? Que hemos tenido un aumento, que hemos tenido una elevación. No se ha podido confirmar aún que la nueva variante está en el país, ya que para esos estudios se necesita un estudio genético, pero sí podemos decir que tenemos un aumento de casos, ¿verdad? Pudiera ser tal vez por muchas causas, como por ejemplo las vacaciones de diciembre, que todo esto explica un cambio dinámico en la salud poblacional. Estos cambios dinámicos van a surgir siempre que hayan algunos movimientos de personas y lastimosamente lo que son las vacaciones, ya sea agosto, Semana Santa, noviembre o diciembre, se prestan para ese tipo de cosas. Ahora también identificar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan. O sea, la epidemiología también busca ver cómo es que se comporta una enfermedad, cómo es que se transmite, por dónde ingresa, cómo se cura, cómo puede estar en reservorio, entre muchas otras causas, ¿verdad? Y causas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural. Si recordamos aquel concepto de historia natural de la enfermedad, es un proceso bastante dinámico también, que nos viene a surgir muchas dudas que en su momento fueron resueltas, con lo que ahora nosotros pues agarramos fácilmente un libro de texto y lo comenzamos a leer y a aprender, pero en esos libros de texto van años y años de investigación epidemiológica. Aparte de eso, hay estudios de cohortes, de casos y controles, como les muestro en la imagen, en donde el cual las diferencias radican en ciertas características propias del estudio. Ahora bien, actualmente se acepta que para cumplir con su cometido, la epidemiología investiga la distribución. Como lo mencionaba la compañera al principio de la clase, debe de investigarse cómo es que una enfermedad se comporta. O sea, lo podemos ver tan sencillo de cómo una persona, digamos, un salvadoreño se va para Estados Unidos y este salvadoreño en Estados Unidos, dependiendo de sus características propias, puede llegar a ser un gran empresario triunfante o puede ser un inmigrante que el día de mañana se va a devolver al país ya con muchas enfermedades crónicas. No sé si a ustedes les ha pasado eso, que han conocido a muchas personas que en su momento se fueron para Estados Unidos y fueron muy exitosos, y otros, lastimosamente, por ciertas características propias del individuo, volvió al país y pues igual a cómo se fue. Entonces, ese es un ejemplo de la distribución, que unas enfermedades se comportan de una manera y otras enfermedades se comportan de una diferente. Entonces, la epidemiología investiga este tipo de actitudes. Abre campo a campañas de profilaxis, exactamente. Entonces, la epidemiología nos tiende a nosotros a dar respuesta a muchas investigaciones epidemiológicas que más adelante las vamos a ver, como la profilaxis. ¿Para qué podríamos hablar? Imagínense algún tipo de profilaxis de alguna enfermedad infectocontagiosa grave. Como por ejemplo lo de hoy en día del COVID, al inicio de la pandemia y se inició la profilaxis, pues la prevención para evitar brotes, y al final como que no funcionó tanto. Exactamente, que la gente tomaba una cosa, tomaba otra. Esas son investigaciones epidemiológicas. Lo que pasa es que nosotros muchas veces hacemos las cosas y no le damos el nombre adecuado. También otra función en donde la profilaxis farmacológica nos ayuda bastante en aquellas personas que los muerde un perro que pudiera estar infectado por rabia. Entonces, nosotros nos vacunamos y nos dan, dependiendo de la lesión,
suero antirrábico o vacuna, y esto nos ayuda a una respuesta inmunológica previamente por una profilaxis. ¿Cómo creen que llegaron a este tipo de conclusiones los investigadores para crear este tipo de vacunas para las rabias y sueros antirrábicos? A través de investigación epidemiológica. Entonces, y así, una gran cantidad de distribución, por ejemplo, enfermedades que en El Salvador son frecuentes, en otros países no. Un ejemplo claro, el dengue. El dengue tiene una distribución especial en El Salvador, más que todo, no solo en El Salvador, sino que en países tropicales. Como por ejemplo, ¿cuáles serían las características principales del dengue en El Salvador? Que lo hace característico que acá se dé más que en otros países. Mencionemos 3. El clima. Exactamente, el clima, somos un clima tropical en el cual se mantiene un ambiente húmedo, que esto es cálido para cualquier tipo de mosquito. ¿Qué otra condición también? La deficiencia de salubridad también en algunos lugares de pobreza. La dificultad para el acceso al agua segura. Porque, ¿qué es agua segura? Es aquella agua que la podemos tener para nuestras necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Barrer, trapear, lavar traste, lavarnos las manos, lavar frutas y verduras, pero esa no es agua para consumo humano. Pero si bien es cierto lo que la compañera dice, hay unas comunidades en donde inclusive los índices larvarios son mayores que en otras zonas. ¿O ustedes creen que, por ejemplo, en la Escalón tienen problemas de dengue? Yo creo que no. Sería bien difícil, ¿verdad? Creer que ellos tienen, porque tienen un sistema de agua, pues un poco más accesible que aquellas comunidades que que cae agua una vez a la semana, 2 veces a la semana, o inclusive ellos trabajan con agua lluvia. Imagínense la dificultad para estas personas para conseguir este vital líquido. Ajá, y que lleguemos nosotros como Ministerio de Salud y le digamos a una señora que le cae el agua cada semana, que le digamos, mire señora, tiene que botar ese barril de agua. ¿Qué creen ustedes que le va a decir la señora? Lo que puede pasar es que nos saque el machete, ¿verdad? La señora. Entonces, ¿hola? Cómpreme uno, le va a decir. Exactamente. Es lo que le puede decir la señora, vaya, voy a votar, pero mándeme la pipa para que me lo llene otra vez. Y va a tener razón, pues, o sea, todos nosotros vamos, bueno, por lo menos en la zona donde yo vivo no tengo tantas dificultades para el agua, gracias a Dios, pero me imagino que algunos de ustedes viven en zonas en donde el agua es un poco más difícil, y tal vez no sea por las condiciones socioeconómicas, porque en el caso de San Miguel hay colonias que hay buenas casas, por ejemplo, la Toledo, y ustedes pueden ir a ver a la Toledo, hay horarios en donde cae el agua. Entonces, yo soy de un pueblecito, pero en mi pueblecito, gracias a Dios, el agua, pues no hay mucho problema. Y a pesar de eso, el año pasado hubo un repunte de casos de sospechosos de dengue acá en el municipio. Ahora bien, ¿cuál es una de las dificultades para hacer dengue? Bueno, prácticamente el dengue se hace con clínica, ¿verdad? Pero ¿cuáles son una de las mayores dificultades para confirmar dengue hoy en día? Que la prueba solo se les manda a las sospechas de dengue grave. Sospechas de dengue con o sin signos de alarma no se les manda prueba. Entonces, la mayoría de veces las personas quedan como sospechosas, y de un 100%, óigame bien, 100% de personas que se infectan sospechas, vale, digamos que de 100 personas que estamos seguros que tienen dengue, 90 van a ser sin signos de alarma. ¿Y qué es el concepto para sospecha de dengue sin signos de alarma? ¿Alguien se sabe el concepto de sospecha de dengue sin signos de alarma? ¿No podría estar relacionado con el conteo de plaquetas o el hematocrito? Fíjese que anteriormente se consideraba la plaqueta. Ahora en día, pues se valora más que todo el hematócrito. Pero la sospecha de dengue sin signos de alarma es todo aquel paciente febril que vive en una zona endémica de dengue y que presente malestar general, debilidad. Ahora bien, ¿cuántas enfermedades se nos pueden presentar de esta forma? ¿Cuántas personas nos pueden llegar con fiebre, malestar general, debilidad? Y aquí en El Salvador, ¿hay alguna zona endémica en específica para el dengue? Toda, doctor.
Exactamente. Todo El Salvador es endémico para dengue. Entonces, ¿qué significa esto? Que la mayoría de personas nos van a llegar como sospechas de dengue. Ahora bien, volviendo al ejemplo, de estas 100 personas que nos van a llegar, que estamos seguros nosotros que tienen dengue, 90 nos van a presentar dengue sin signos de alarma. De las otras 10, 7 nos van a hacer dengue con signos de alarma y 3 nos van a hacer dengue grave. Entonces, por lineamiento, nosotros solo a esas 3 le podemos confirmar y nosotros asegurar que es dengue. Con las otras 97 nos vamos a quedar con la duda. Entonces, esta es la distribución de las enfermedades, hablando propiamente del dengue. Ahora bien, la frecuencia. Definitivamente, por lo que hablábamos de los climas tropicales, la frecuencia nos implica a nosotros que dependiendo de las estaciones, así van a ser la frecuencia más o menos, e inclusive de una población a otra. Por ejemplo, en el caso de las neumonías, lo que son las neumonías, las iras y las diarreas, se considera que con el inicio de la época lluviosa vamos a tener un incremento. Entonces, diferente es en el caso de, por ejemplo, la leptospirosis, que la leptospirosis es una enfermedad que la vamos a tener durante todo el año. ¿Y cuál sería la cura para que no tener leptospirosis nosotros en el país? Que eliminemos el vector. ¿Cuáles son los vectores de la leptospirosis, compañeros? El más frecuente. El ratón. El ratón, cabal, pero también a los perros pueden transmitirlo. Un perro se puede infectar por leptospirosis. ¿Sabían ustedes eso? Al igual que las vacas y los cerdos también. Exactamente. Y en otros países ya han habido brotes porque resulta que, y les digo esto para que ustedes, desde que yo me di cuenta de esto, pues yo ya tengo un poco así como de recelo ir a los ríos, porque en otros países se dio la casualidad que hubo una parte del ganado que estaba enferma con leptospirosis y como ustedes saben, las vacas muchas veces se alimentan de ríos, llegan, toman agua de ríos y ahí ellas mismas hacen sus evacuaciones, sus deposiciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que abajo de ese río había un lugar en donde la gente llegaba a bañar a pozas. Y así fue como se dio un brote de leptospirosis. ¿Pero a través de qué? A través de la investigación epidemiológica. Empezaron a ver que porque tanta gente en un lado estaban enfermos y a alguien se le ocurrió ir a ver ese río arriba y encontraron que efectivamente sí había un lugar en donde llegaban vacas. Además de eso, muchas veces, y ustedes vean un ejemplo, o más bien hagan una idea cuando ustedes anden en la calle, muchas veces la rabia, cuando infecta el sistema nervioso de los animales, hace que ellos corran por las calles. Entonces, muchas veces llegan y los carros los atropellan. O nunca les ha pasado a ustedes que tal vez van en la calle y un perro de repente anda corriendo, se cruza y lo mató el carro. Entonces, hay ocasiones en que los promotores de salud tienen indicaciones en que ellos le van a llegar, van a cortarle la cabeza dependiendo del tiempo de evolución de muerte de estos animalitos, los van a meter en una cadena de frío con adecuadas medidas de bioseguridad y la mandan a San Salvador para hacer estudio y ver qué tanto nivel de rabia anda en el país, porque perros con rabia siempre van a haber. Gracias a Dios, la frecuencia de estos perros ha sido bastante menos, pero esto también tiene que ver con la frecuencia de las enfermedades en la población. Entonces, la epidemiología también se carga de esto. Y determinantes de las condiciones de salud en las poblaciones humanas. Entonces, ¿cómo es que en unas poblaciones la salud o, por ejemplo, la hipertensión? La vez pasada hablábamos sobre la obesidad que se da en Estados Unidos. Es un problema serio para la salud y la desnutrición es otro problema para nosotros acá en El Salvador, pero principalmente por aspectos socioeconómicos, diferentes en otros países, como por ejemplo, podríamos decir tal vez en Ucrania, que se está dando un conflicto bélico. Entonces, allá los problemas de desnutrición no es porque la gente no tenga dinero, sino es porque no tienen acceso a los alimentos. Entonces, ahí son condiciones propias de una región a otra, de una población a otra. Nuestro problema de desnutrición se basa en A, B y C, y el problema de desnutrición de ellos se basa en A, B y C, así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderla. ¿Cuál es una de las medidas sociales que el gobierno tiene aquí en el país
para tratar de disminuir la desnutrición, dando el vaso de leche. ¿Hola? El del vaso de leche. Exactamente, el vaso de leche en las escuelas saludables. Aparte de eso también dan refrigerios, en ocasiones creo que dan frijoles, en ocasiones creo que hacen panes, no sé, pero se ha implementado un montón de actividades para tratar de disminuir la desnutrición en lo que es la juventud y adolescencia de El Salvador. También aparte de eso, otra modalidad que se ha instaurado es que llegó un momento en que se estaba viendo en que la gente estaba bastante disminuido sus niveles de yodo. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno adoptó en su momento? Hacer la famosa sal yodada. Ustedes saben que a la sal se le coloca yodo porque es un lineamiento nacional que debe incluir. Aparte de eso, al azúcar, que si no me equivoco, al azúcar no sé qué elemento se le compone ahorita, que también debe de ser por lineamiento. Entonces, esas son medidas de respuestas sociales que se han tratado de estar instaurando poco a poco para atender las necesidades de la población. En Estados Unidos podría ser que adopten otro tipo, en Honduras pudiera ser que adoptaran otras, en Panamá pudiera ser que adoptaran de otras. Entonces, esto básicamente por los gobiernos, ¿verdad? Entonces, son ellos los que tratan este tipo de problemas para que al fin darle respuesta a la población, que al final nuestro objetivo es la población. Bueno, continuando. Objetivos de la epidemiología. Para la epidemiología, el término condiciones de salud no se limita a la ocurrencia de enfermedades. Como también ya lo hemos hablado, una persona no solo se va a basar en lo que son propiamente sus condiciones de salud, a que esté enfermo o no esté enfermo. Si nosotros recordamos la clase anterior, depende de una gran cantidad de factores. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la salud mental, por ejemplo, la salud social, por ejemplo, también las condiciones laborales de este individuo. Entonces, no solo se compete en que si la persona está o no está enferma, sino que también en aspectos que en su momento nosotros no lo podemos valorar. Eso también depende bastante de algunas, el término, las investigaciones epidemiológicas muchas veces se basan en lo que serían investigaciones cualitativas o cuantitativas. Ejemplo de esto es, ustedes, por ejemplo, yo les puedo hacer una investigación cuantitativa y decirles a ustedes, ¿cuántos de ustedes están vacunados para COVID? Van a venir ustedes y me van a decir, yo tengo las 2, yo tengo las 3, yo tengo una, yo no tengo ninguna. Y así comenzamos a sacar una serie de sucesos y conclusiones para poder ver este tipo de investigación cuantitativa. Pero ahora bien, yo vengo y a mí me interesa saber la actitud de ustedes ante la materia de epidemiología. Entonces, también este tipo de investigaciones están dentro de lo que es propiamente la epidemiología. Entonces, recordemos que la salud no solo es ausencia o falta de enfermedad, sino que un complejo, vasto grupo de lo que serían muchas otras cualidades. Su estudio incluye todos aquellos eventos relacionados directa o indirectamente con la salud. Si bien es cierto, como lo acabamos de mencionar, muchas veces el paciente debe de tener también una actitud positiva ante el tratamiento. ¿O no les ha pasado a ustedes que muchas veces cuando un paciente está positivo para VIH, lo primero que se les hace es darles consejería pre y post consejería? ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de adecuar a este individuo a que él sepa su estado de salud para que al momento de darle la noticia, él la tome de la mejor manera, porque un sistema inmunológico deprimido hace que todo este tipo de enfermedades aumente. Entonces, también un aspecto social, en el caso de las personas transgénero. Muchas veces estas personas son mal vistas por algunas personas de la sociedad. Esto también influye directamente con la salud de ellos, más que todo con su salud mental, su salud social. Entonces, comprendiendo este concepto en forma amplia, recordemos, compañeros, la salud no solo incurre en la ausencia o falta de enfermedad, y la epidemiología está dentro de todo este campo. Para la epidemiología, el término de condiciones de salud no se limita a la ocurrencia de enfermedad y por esta razón su estudio incluye
todos aquellos eventos relacionados a lo que les mencionaba anteriormente. Esta diapositiva se me repitió. Y acá podemos ver objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una iniciativa que la Organización Mundial de la Salud ha hecho en muchos países para que nosotros podamos ver qué es lo que un país necesita para que tenga un desarrollo adecuado entre las comunidades, en el cual va la economía, va la salud, va el desarrollo. Y si nosotros podemos ver, el primero es la fin a la pobreza, porque definitivamente personas en escasos recursos económicos, su salud mental va a ser más difícil. Entonces, y así son. Podemos ver que son 17 objetivos de desarrollo sostenible que la Organización Mundial para la Salud nos dice que debemos de adecuar a todos los países del mundo. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la epidemiología? Primeramente, la distribución, frecuencia y determinantes de la enfermedad y sus consecuencias biológicas, psicológicas y sociales. No solamente ausencia o no de enfermedad, sino que cómo se comporta, a dónde es que nos va a dar más esta enfermedad, por qué, cuáles edades están más afectadas, qué sexo es el más afectado. ¿O a ustedes no les parece extraño? ¿Cuál sexo creen ustedes que es el más afectado en el caso de pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar? El hombre. El hombre, exactamente. ¿Y por qué pudiera ser el hombre? ¿Alguna hipótesis? Esto no es algo claro, sino que una de las causas podría ser lo que es el tabaquismo. El tabaquismo es más frecuente en hombres. 9 hombres por una mujer, creo yo que son los tabaquistas. ¿Qué otra posibilidad es que pudiera ser que nosotros pudiéramos creer? Es más frecuente en hombres por esto y esto y esto, y no en las mujeres por esto y esto y esto. En caso de aquellos hombres que están detenidos y están en un ámbito carcelario. Exactamente. Que con mayor frecuencia son hombres y no mujeres. Exactamente. La densidad poblacional o el aislamiento también es un factor muy desencadenante. Otro factor del por qué es más frecuente en hombres. ¿Otra opinión al respecto, compañero, del por qué la tuberculosis pulmonar es más frecuente en los hombres? Podrían ser las exposiciones laborales. Exposiciones laborales también. Entonces, si ustedes ven, cuando salgan a la calle, pueden ir a ver los domingos más que todo. Si ustedes van al campo, ¿cuántos hombres van a ver? ¿Cuántas mujeres van a ver? Si ustedes van a donde venden, por ejemplo, licor, ¿cuántos hombres van a ver en una cantina y cuántas mujeres van a ver? Y así, una gran cantidad de hechos que nos pudiera dar hipótesis del por qué, y eso pudiera ser un estudio cualitativo del por qué la tuberculosis es más frecuente en hombres que en mujeres, o la opinión acerca del por qué es más frecuente en la tuberculosis en los hombres que en las mujeres. La frecuencia, como ya le mencionábamos anteriormente, porque es más frecuente aquí, porque es más frecuente allá, porque es que tenemos más problemas de esto. Ahorita, pues ¿por qué creen que hay más COVID? Pudiera ser un montón de variables, ¿verdad? Pudiera ser tal vez por la vacación que acabamos de tener en diciembre, pudiera ser tal vez por el alto movimiento de personas, pudiera ser tal vez porque estamos bajando las medidas de bioseguridad, porque si ustedes ven, compañeros, ustedes pueden ir a los centros comerciales, a los restaurantes, y ustedes van a ver lleno de gente comiendo, todos sin mascarilla. ¿Será tiempo para hacer este tipo de actividades? Sería de valorar, ¿verdad? O, por ejemplo, los cines abiertos, también sería de valorar, ¿verdad? Y así, determinantes de la enfermedad y sus consecuencias biológicas, porque es que algunas enfermedades afectan tan fuertemente a unas personas y otras, por ejemplo, que no los afecta tan fuertemente, porque, por ejemplo, en el caso del VIH nuevamente, porque hay personas que viven 20, 30, 40 años con la infección y no desarrollan SIDA, y hay otros que viven 5, 6, 7 años, desarrollan SIDA, desarrollan sus complicaciones y fallecen. Entonces, son consecuencias biológicas propias del individuo, así como también secuelas psicológicas en aquellas personas, por ejemplo, que sufrieron maltrato infantil en su infancia. Definitivamente cuando lleguen a la adultez van a pasar por algunos problemas psicológicos que la epidemiología se va a encargar también de poder hacer estudio en ellos, investigarlos, valorar, porque nosotros en la epidemiología podemos hacer un contexto retrospectivo y un contexto prospectivo. Entonces, que aquí nosotros podemos llegar a delimitar y comenzar a estudiar
qué pasó con esta persona desde ahorita del 2022 hacia el 2015 y comenzar a sacar una línea de tiempo, comenzar a ver qué hizo en el 2020, qué hizo en el 2019, qué hizo en el 2018, qué hizo en el 2017, pero nosotros venimos y encontramos otro individuo que nos interesa el aspecto prospectivo y comenzar a investigar y decir qué hizo este individuo, o más bien, qué va a hacer este individuo en el 2022, 2023, 2024, y es donde nosotros comenzamos a observar este tipo de características propias. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué otra rama de la medicina nosotros podemos ver una enfermedad como años atrás y otra enfermedad más adelante? Ustedes me pueden decir, la diabetes, me pueden decir que este paciente comenzó porque tenía unas malas ámbitos alimenticios, tenía sedentarismo, tenía antecedentes familiares, pero y eso no estamos hablando siempre de epidemiología en esas cualidades. Definitivamente sí, ¿verdad? Entonces, ahí vuelvo y en el caso de que les comento que la epidemiología va de la mano con todas las áreas de la medicina y sociales ya no digamos, ¿verdad? El ambiente laboral de una persona, el estrés laboral que algunos trabajos pueden ocasionar en algunas otras personas. Por ejemplo, Doctor, nosotros, ¿sí? también en lo social va incluido lo que es la desinformación en diversas enfermedades, como por ejemplo, informaciones que, por ejemplo, en el VIH, cuestiones que dicen de que por un mínimo contacto se puede transmitir, o en el caso del COVID, con lo que son las vacunas, todas las diversas páginas que se encuentran divulgando información que no está ni tan apegada a la realidad de qué es lo que son las vacunas. Exactamente, la desinformación es un problema que toda la vida ha existido y ahora con las redes sociales es peor, porque en el caso de que hay mala información, ¿verdad? Pero cuando no hay información, también es un factor bastante estresante, porque en el caso mío yo he estado 2 veces positivo a COVID con PCR. La primera vez que yo salí positivo y me enteré en la noche, yo no dormí toda la noche, compañero. Yo pasé toda la noche pensando, ¿y si me voy a morir? ¿Y si amanezco cansado? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y mañana qué hago? Y hoy, y aquella zozobra, ¿verdad? Aquella preocupación de saber qué iba a hacer de mí. Ya en la segunda vez, pues acepté y dije, bueno, ni modo, es COVID. Sí me preocupé un poco, pero ya la carga de ansiedad fue mucho menor. Entonces, aspectos psicológicos y aspectos sociales. Y nuevamente con la desinformación de las páginas. Muchas veces, imagínense ustedes, que publicaran con esto de una famosa doctora que empezó a decir que el ibuprofeno era para el COVID y que no sé qué, un tratamiento totalmente erróneo y que esto mal influenciaba los esfuerzos que comunidades estaban haciendo. O también, otro ejemplo de esto, los grupos antivacunas que hay en otros países. Ellos vienen y desinforman a la población y esto ha hecho que algunas enfermedades vuelvan a reemerger, como por ejemplo el sarampión, que se estaba tratando de extinguir. Ahora ya hay una gran cantidad de casos a nivel mundial porque ellos dicen que no son necesarias las vacunas para prevenir el sarampión. Entonces, esta desinformación también es un problema social. Entonces, las redes sociales lastimosamente se prestan para muchas cosas. Entonces, ustedes también, como les mencionaba, creo que en la primera clase, ustedes ya con el simple hecho de estar en cuarto año, a ustedes les van a preguntar de todo en la casa. Sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, sus familiares, cualquier cosa le van a preguntar, le van a decir, mira, fíjate que fui al doctor y me dejó esto, ¿para qué? Porque muchas veces con solo nosotros, ser estudiantes de medicina, ya tienen... Hola. Y digamos como en el caso de la ivermectina, que había mucha gente también que decía que no funcionaban, pero el gobierno lo manda junto con el kit. ¿Será que también es como algo de desinformación o si sirve para algo del COVID? Vaya, fíjese que en el caso de la ivermectina les voy a comentar, se hicieron estudios in vitro que reportaban que sí había una disminución de la replicación viral. ¿Qué quiere decir esto? Que sacaron el virus en un método especial en donde lo aislaron y le colocaron el compuesto básico de la ivermectina y vieron que esto producía una disminución en la replicación propia del virus. Entonces, a raíz de esto comenzó a darse. Entonces,
propiamente fundamentado un mecanismo de cómo la ivermectina elimina o disminuye la replicación del virus en sangre, por lo menos yo no lo he leído, por lo menos yo. Pero, ¿qué pasa? Yo les digo a las personas, número uno, 6 tabletas de ivermectina no le va a hacer daño a nadie. Número dos, pues es medicina basada en evidencia. Se ha visto que muchas personas que toman ivermectina, su periodo sintomático ha sido menor en aquellas personas que la evolución de la enfermedad ha sido sin algún tipo de medicamentos. Entonces, ahí es donde se valora el concepto de medicina basada en evidencia. Personalmente, yo sí la recomiendo. 6 tabletas no le van a hacer daño a nadie. Inclusive hoy en la mañana estuve dando una consulta y por videollamada, porque por mi misma condición de ahorita no puedo salir a ver pacientes, pero sí estoy dando consultas por videollamada y yo le dejé las 6 tabletitas porque, como les repito, daño a nadie le va a hacer. In vitro sí se logró constatar que hay una disminución en la replicación viral, pero ya en estudios así a largo plazo en personas, pues por lo menos yo no lo he visto. Pero como le digo, medicina basada en evidencia, que ha sido también un concepto que se ha venido bastante a fortalecer a través de los últimos años, principalmente ahora con lo que es COVID. Otro objetivo, la distribución y frecuencia de los marcadores de la enfermedad. Aquí pudiéramos hablar de ejemplos como, por ejemplo, los cánceres, porque es que, un ejemplo, los cánceres de colon en algunas personas son más frecuentes en otras personas por algunas características propias. Yo tengo un conocido que en la familia de ellos, a la señora ya la operaron de colon, le quitaron un espacio. Un hermano de él murió por cáncer en el recto. Otro hermano de él, cuando vio que al otro le habían diagnosticado con cáncer de recto, se fue a hacer una colonoscopía y se le encontró una masa también en colon sigmoide. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de 5 hermanos, y otro hermano de ellos se hizo otra colonoscopía y encontraron una enfermedad polipomatosa familiar. Entonces, ¿qué significa esto? Que de 5 individuos, 4 habían alteraciones a nivel intestinal. Entonces, y podemos ver que van a haber una gran cantidad de personas que le van a hacer a 100 personas, por ejemplo, colonoscopía y ninguno va a tener problemas de cáncer. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a valorar y a investigar la distribución y la frecuencia de los marcadores en una enfermedad, porque si nosotros recordamos, el cáncer se da porque hubo una replicación anómala en una célula y esta originó que otra célula se replicara mal, esta otra, que otras 2 células se replicaran mal y ahí fue comenzando el problema, pero fue porque hubo un marcador que en su momento no hizo su trabajo adecuadamente. Entonces, la epidemiología también investiga este tipo de marcadores propios en la enfermedad. ¿O ustedes acaso no conocen personas que son diabéticas tratadas con insulina y se ponen 40 unidades en la mañana y 30 unidades en la tarde y tienen una dieta adecuada? Y hay otras personas que ocupan nada más la metformina y ahí van tranquilos pasándola. Entonces, habría que ver también estos marcadores propios de la enfermedad de una población en otra. No sé si ahí vamos bien, compañeros, o lo voy perdiendo. Todo bien, doctor. Vale. Entonces, continuando, la distribución, frecuencia y determinantes de los riesgos para la salud. Acá también debemos de valorar en el caso de aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en fábricas o viven cerca de fábricas, aquí hay un riesgo para la salud que pudiera ser también que nosotros deberíamos investigar, o más bien la epidemiología se encarga de ver cuáles son los riesgos para la salud, que por ejemplo hay las personas que viven cerca del, ¿cómo se llama aquí donde hacen azúcar? Ingenio, por ejemplo, cerca del ingenio Zaparrastique. O sea, ahí habría que ver cuáles son los determinantes propios de la salud de las personas, o por ejemplo, aquellas personas que trabajan con asbestos. ¿Cuál es una de las principales enfermedades que se ha relacionado con los asbestos? El cáncer. Cáncer, cabal, exacto, y principalmente cáncer ¿de dónde? De pulmón, si no me equivoco. Exactamente, cáncer de pulmón. ¿Y cómo creen ustedes que esto se llegó a la conclusión de que el asbesto era un cancerígeno para nivel pulmonar? A través de la investigación epidemiológica, estudios retrospectivos o prospectivos en su modo, ¿verdad? Entonces,
también habría que ver estos tipos también de distribución, o sea, a dónde es que se va a dar más este tipo de problemas en la salud, los riesgos en la salud. Por ejemplo, aquellas personas que también viven en cerca de ríos, cuáles son las enfermedades que más van a presentar estos individuos que viven cerca de los ríos, la frecuencia, los determinantes, porque es que hay colonias que tal vez poseen dificultades para el agua, pero sus problemas con las arbovirosis son muy diferentes a aquellas que también viven en las mismas condiciones, pero si hay 10, 20, 30, 40 personas sospechosas de dengue con o sin signos de alarma, ¿verdad? Entonces la epidemiología también se encarga de ver este tipo de cosas, ¿verdad? Los riesgos propios para la salud. Las formas de control de las enfermedades, de sus consecuencias y sus riesgos. ¿Cómo es que nosotros podemos controlar una enfermedad? Los famosos, que lo hicieron para COVID, los cercos sanitarios para COVID. Eso fue una medida epidemiológica para tratar de contener. ¿Ustedes se recuerdan dónde fue diagnosticado el primer caso de COVID aquí en El Salvador? El primer caso sospechoso. No fue en Santa Ana. Metapán, exactamente. Entonces, en Metapán se dio ese cerco epidemiológico. Si ustedes recuerdan, cerraron ese pueblo toda una noche, o creo que más, creo que fueron 1 o 2 días. Entonces, es una forma de tratar de contener una enfermedad. O, por ejemplo, cuando cerraron Gotera también, que nada más entraba el personal de salud. Para eso entonces yo estaba haciendo turnos también en el hospital de Gotera y lo paraban a uno hasta 3 veces para entrar, le pedían los documentos y entraba solo el que debía de entrar, porque es una forma para control de alguna enfermedad. O como por ejemplo estas personas que, un ejemplo de esto es que ven un paciente de otro país, digamos, con sospecha de paludismo, que van a tener que tomar actitudes, aislamiento, medicamentos y tratar de aislarlo para tratar de contener la enfermedad y que no se vaya a hacer un brote. Entonces, también de sus consecuencias, vaya, ok, tenemos el brote, tenemos la enfermedad, hay que tratar de disminuir las consecuencias, que si se nos van a enfermar 100 personas, que no se nos mueran ninguna. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a comenzar tratando de llevarle los signos vitales, tratando de verles la presión arterial. Entonces son para tratar de prevenir las consecuencias y sus riesgos, ¿verdad? Tratar de que esto no nos abarque a otros probables problemas mayores a los cuales la propia enfermedad nos pueda incurrir en su momento. Las modalidades e impacto de las respuestas adoptadas para atender todos estos eventos. El cambio climático, por ejemplo, es un problema a nivel mundial, no solo de El Salvador, pero nosotros como nación debemos de tomar respuesta para tratar de prevenir este tipo de cambios climáticos, como por ejemplo, cuáles se ha adoptado El Salvador en los últimos años para tratar de prevenir el cambio climático. Cierto tiempo los vehículos deben de ir a que les hagan un examen o una evaluación de la emisión de gases, para que en teoría, por lo menos en ese momento en que ellos van a pasar el examen, las condiciones de humo sean las adecuadas para una disminución de O2 en el planeta, ¿verdad? Entonces, y así, son modalidades que cada país, y dependiendo también de los recursos, ¿verdad? Porque muchas, por ejemplo, la Unión Europea tiene unas exigencias mayores a las que tiene El Salvador para tratar de disminuir el efecto en todos estos eventos a nivel mundial, ¿verdad? Contaminación ambiental de ríos, deforestación, eliminación de la flora, eliminación de la fauna. Todo esto también implica en que la epidemiología debe de estar pendiente de todas estas áreas. Como los mencionaba en su momento, la epidemiología se divide en lo que es epidemiología hospitalaria y epidemiología clínica. Entonces, ahí es donde ellas van de la mano, pero si se dividen, pues tienen ciertas actividades ya propiamente para la comunidad y otras actividades propiamente para hospitalaria, que al final lo que se busca es la salud de la población. Por eso es que se cree, la epidemiología es una ciencia de la salud propiamente. Ahora bien, para su operación, la epidemiología combina principios y conocimientos generados por las ciencias biológicas y sociales y aplica metodologías de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Lo que yo les mencionaba al principio, ¿cuándo es que un estudio va a ser cuantitativo? Cuando cumpla ciertas características propias, como por ejemplo, cuáles, que hayan variables que tengan
tablas de medidas específicas, como por ejemplo, cuáles variables que se puedan medir: temperatura, peso, edad, sexo. Por ejemplo, son números claros a los cuales yo puedo sacar un concepto claro de, por ejemplo, cuánto es 10 más 10, 20. ¿Cuántos enfermos por neumonía tengo? 30. ¿Cuántos enfermos por diarrea tengo? Tantos. ¿Cuántos enfermos por COVID tengo? Tantos. Entonces, esas son naturalezas cuantitativas. Ya las naturalezas cualitativas es un poco, personalmente considero un poco más complicada, porque ya busca otros tipos de variables que no son medibles, o su medida de valoración es diferente a la cuantitativa, como por ejemplo es escuchar la actitud o la opinión de ustedes ante la materia de epidemiología. Entonces sería de ver la conducta o la respuesta que ustedes dan propiamente a lo que es la materia de epidemiología. ¿Será algo que ustedes pueden, bueno, relativamente si lo pudieran medir en una escala, como por ejemplo que yo les diga a ustedes, ¿cómo ven ustedes la materia de epidemiología? Y ustedes me digan un 2, un 3, un 4, un 5, pero en realidad ustedes me tienen que dar un concepto un poco más amplio y decir, fíjese doctor, que la he sentido un poco confusa, pero ahí vamos despacito. Entonces, esa es propiamente una naturaleza cualitativa. Ciencias biológicas y sociales, ya esto hemos hablado bastante, ¿verdad? Que ciencias biológicas prácticamente relacionados al estado de bienestar propio orgánico de un individuo, y sociales, pues la comunidad, el trabajo, el ámbito social, características propias de cualquier otro aspecto diferente a lo que sería el bienestar propio de salud de un individuo. Ahora bien, los principales campos de aplicación de la epidemiología, ¿cuáles van a ser? Los que les mencionaba anteriormente eran los objetivos de la epidemiología. Ya ahora los principales campos de aplicación, primeramente va a ser identificación de la historia natural de las enfermedades. Si ustedes ven, ese esquema es, no sé si ustedes ya en su momento, sí, me imagino que enfermedades transmisibles tuvieron que haber hablado del dengue, ¿verdad? ¿Hablaron? Sí, hablamos de eso. ¿Y vieron ese cuadrito? Sí. Vaya, si ustedes ven, esa es la historia natural de la enfermedad del dengue. Si nosotros podemos ver, existen áreas en donde las cuales se dividen en fase febril, fase crítica y fase de convalecencia, en donde el cual, dependiendo propiamente de sus fases, así va a ser en donde va a presentar características propias. Lo que la doctora mencionaba al principio sobre las plaquetas. Las plaquetas en su momento fue un marcador bastante importante, pero hoy en día se le da más importancia al hematócrito, que prácticamente en el caso de dengue, ¿para qué nos sirve ver el hematócrito, compañeros? Hola. Hola. ¿No sería para poder vigilar la evolución de, por así decirlo, de un caso leve de dengue hacia un caso con signos de alarma hasta un caso muy grave? Sí, nos sirve para eso, pero el objetivo principal, así que yo voy a decir, ve, el hematócrito lo tengo disminuido, tengo que hacer esto, el hematócrito lo tengo muy elevado, tengo que estar pendiente de esto. ¿Cuál sería en sí? Y esto les va a servir toda la vida, porque yo creo que ustedes van a salir de médicos, se van a especializar, se van a jubilar y dengue vamos a tener. Entonces, el hematócrito es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque es el que cuenta la cantidad de eritrocitos que hay en sangre. Por ahí. Le hace falta algo más a ese. Podría ser los niveles de sangre que puede tener una persona. No tanto así. El hematócrito No sería, sí. no sería también que hay que recordar de que el hematócrito tiene como la vigilancia de la hemoglobina también. ¿Hay alguien, otra compañera quería opinar? Yo le decía las hemorragias. Las hemorragias, eso va más que todo relacionado a las plaquetas. Pero en sí, compañero, el hematócrito se ocupa para ver qué tan hemoconcentrado está el paciente o hemodiluido, para que dependiendo de esto nosotros podemos hacer una mayor cantidad de administración de líquidos o disminuir y prevenir que se llegue a dar. Ya les voy a mostrar aquí, quiero ver cómo se saca el puntero.
¿Qué pasa? Bueno, y están viendo el puntero. Sí, doctor. Sí, vaya, entonces el hematocrito nos sirve para que nosotros podamos prevenir esto. Mire, cuando el paciente entre a una fase de convalescencia y el cuerpo, la presión osmótica comience a normalizarse y haya una reabsorción de líquido extravascular a intravascular, no haya una sobrecarga hídrica y esto nos conlleve a un ¿qué? ¿Qué nos puede llevar una sobrecarga hídrica, compañeros? Un aumento de la presión arterial. Aumento de la presión arterial, ¿con qué consecuencias más catastróficas? Hemorragia. No tanto así. Puede llegar a desarrollarse una insuficiencia cardíaca por el aumento. Una insuficiencia cardíaca y esto originar. ¿Cuál es la mayor complicación que nosotros tenemos al momento de meter muchos líquidos al cuerpo de un paciente? Que esto también se da en ocasiones en aquellos códigos rojos en las embarazadas. Una caída de potasio, ¿no? Exacto, un edema agudo de pulmón. Esto es lo que se trata de evitar, porque si bien es cierto, el tratamiento para dengue es sintomático, pero si sus consecuencias avanzan, entonces puede llegar a haber una hipotensión, porque el líquido sale de lo que es propiamente de la luz hacia el espacio extravascular. Entonces, cuando la enfermedad va bajando y hay una reabsorción de líquidos del espacio extravascular al espacio intravascular, entonces puede haber una sobrecarga y esto producir que haya mucho líquido en el torrente sanguíneo y esto entrar en un edema agudo de pulmón. Entonces, esto, compañeros, que les estoy hablando, ustedes pueden decir, pero eso es de enfermedades transmisibles, no nos compete a nosotros. Claro que nos compete porque la epidemiología también se encarga de ver toda la historia natural de la enfermedad, cómo se comporta, o muchas veces cuando ustedes han estado enfermos de COVID, no les han hecho una pregunta que prácticamente se debería de hacer en todas las enfermedades cuando un paciente consulta. ¿Cuántos días tiene de enfermedad usted? Esa es una pregunta de oro, porque en la epidemiología también nos sirve para ver nosotros, primeramente, cuándo fue que comenzó. Entonces, nosotros empezar a investigar desde ese día los contactos que esta persona ha tenido. Imagínense que nos viene al país un paciente que aquí se le diagnosticó, podemos decir, digamos, paludismo, vaya. Entonces, esta persona habría que investigar de dónde viene, las personas con las que viajó en el avión, las personas de la casa si tienen otra sintomatología. Entonces, la fecha de inicio de síntomas, compañeros, es de vital importancia. Entonces, muchas veces cuando una persona por COVID está positiva, lo que se le pregunta, ¿perdón? Sí, pues también por lo que sale positiva, ¿verdad? Porque antes de los 5 días de síntomas no da positivo, aunque esté positivo. Fíjese que dependiendo de la prueba con la que usted se la haga, porque lo que es la PCR, lo que se busca es el ARN propio del virus. Y en teoría se cree que una persona puede salir positiva por medio de PCR 2 días antes de iniciar síntomas. Antes. Y cuando se les hace prueba de antígeno, lo que se busca es el antígeno de superficie del virus, que más o menos se busca entre el 3er y 7º día de enfermedad. Pero si nosotros ya tenemos otra persona con mayor de 7 días de enfermedad, la prueba aconsejable son los anticuerpos, porque en teoría ya debe de haber un crecimiento de anticuerpos. Entonces, solo para que sepan, el antígeno no va a funcionar de 3 a 7 días porque ustedes igual como estudiantes, su papá les va a preguntar, mira hijo, fíjate que ando sintomático, o su mamá, su amiga, su familia, su novia, inclusive ustedes mismos. Entonces, ustedes valoren, si tienen entre 3 a 7 días de enfermedad, su prueba sugerida es el antígeno. Si tienen más de 7 días, los anticuerpos. Pero la enfermedad que les va a dar, la prueba que les va a dar positiva desde 2 días antes de inicio de síntomas hasta 1 mes va a ser la PCR. Pero lastimosamente muchas veces no tenemos acceso a la PCR porque están escasas, porque son muy caras, pero sí tenemos acceso a antígenos, tenemos acceso a anticuerpos. Entonces, para que valoren ustedes,
PCR desde 2 días antes de inicio de síntomas hasta un mes. Y antígeno desde 3 días de enfermedad hasta 7 días de enfermedad. Y anticuerpos mayor de 7 días de enfermedad. Si tenemos IgM, ¿qué significa, compañeros? Viene la prueba y nos reporta IgM positivo. ¿Qué nos dice el anticuerpo IgM? Que la enfermedad prácticamente está actualmente en el cuerpo, por decirlo así. Exactamente, exactamente. ¿Y IgM? Es esa misma que acaba de decir la compañera, doctor. Perdón, tiene razón, compañero. IgG, perdón. Es la de memoria, ya cuando es la de memoria. Y en teoría, la IgM se va a mantener hasta un mes después de la enfermedad. La IgG se va a mantener hasta 90 días. En teoría, ¿verdad? Recuerden que hay un aspecto muy importante que se llama sensibilidad y especificidad de las pruebas. Cuando la sensibilidad busca encontrar los verdaderos enfermos y la especificidad busca encontrar los verdaderos sanos. Entonces, lo que es la PCR, su sensibilidad y especificidad es de 99.9%, siempre y cuando sea una muestra adecuada, se transporte en el medio adecuado, con el transporte adecuado y sea procesada adecuadamente, ¿verdad? Ya las otras tienden un poco a bajar la sensibilidad y la especificidad. Entonces, volviendo con lo de la historia natural de la enfermedad, nos sirve para hacer un trayecto o un mapa virtual de lo que es la conducta de una enfermedad, porque no es lo mismo que un paciente de 60 años, diabético y renal, tenga 4 días de enfermedad para COVID y este paciente ya esté con oxígeno por mascarilla a 15 litros, a otro que ya tiene 13 días de enfermedad, el mismo diabético, el mismo renal de 60 años de edad, y está con una mascarilla, con una cánula nasal a 3 litros. Entonces, los días de enfermedad es bastante, nos ayuda a sacar un pronóstico adecuado de lo que sería la historia natural de la enfermedad en este individuo. Otro campo de aplicación de la epidemiología, descripción de la distribución, frecuencia y tendencia de la enfermedad en las poblaciones. Porque es más frecuente nuevamente el dengue en un lado, porque es que es más frecuente la chikungunya en otro lado, porque es el COVID más frecuente en otros lados y así, ¿verdad? Nos da una distribución, frecuencia y tendencia de las enfermedades en las poblaciones, que prácticamente dependen, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado bastante, dependen de una zona a otra, de una propiamente de tribus a otras pudiera variar bastante, de los tipos de conductas sociales, de las alimentaciones, porque si ustedes recuerdan, la alimentación de una población a otra puede variar bastante, o por ejemplo de ello es una de las poblaciones que más saludable comen, los chinos. Entonces, ellos tienen una consistencia física mucho mayor que otras poblaciones, ¿verdad? Como lo que serían, por ejemplo, Norteamérica. Entonces, hay gente que se va de aquí de El Salvador para otros países, como por ejemplo Suiza, Holanda, que ellos mismos dicen que la alimentación allá es muy diferente a la de acá. Allá no hay tantas frituras, no hay tantas cosas aceitosas, no hay tantas, quizás una de las cosas que más me dolieran a mí vivir allá es que no hay tantas pupusas como acá. Entonces, y así hay otros tipos de alimentaciones muy diferentes, que todo esto es dependiendo de las poblaciones en donde nos encontremos. Otro campo de aplicación, la identificación de la etiología y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de las enfermedades. ¿Cuál sería uno de los factores de riesgo para la aparición de desarrollo de enfermedades? Podría ser una gran cantidad, ¿verdad? Como por ejemplo el hacinamiento, lo que hablábamos al principio, de que en los privados de libertad es más frecuente la tuberculosis. ¿Por qué? Porque hay un factor de riesgo ahí, que es el hacinamiento. También en otros lados pudiera ser características propias que viven al lado de ríos, al lado de basureros, viven al lado inclusive estas personas del Bajo Lempa, que han salido un montón de afectados con lo que serían enfermedades renales. Son características y factores propios de aparición de enfermedades renales. Entonces, la etiología, ¿por qué es que estas enfermedades son más frecuentes en el Bajo Lempa?
pues ya se hizo un estudio y se llegó a la conclusión que es porque como anteriormente fueron áreas agrícolas en donde hubo una gran cantidad de venenos y esto contaminó la tierra grandemente. Entonces, todo este tipo de cosas debe de ver también en el campo de la epidemiología. Ahí es donde trabaja la epidemiología, en los riesgos para la aparición y desarrollo de enfermedades. O, por ejemplo, una de las teorías de cómo surgió el COVID es que comieron algo en China, ¿verdad? Entonces, específico no está, pero podría ser una etiología, podría ser una hipótesis. Entonces, que de algún lado apareció, algún lado apareció. En el caso de la tuberculosis, también la etiología pudiéramos buscar también. En su momento no se sabía, se creía que era como les mencionaba también al principio, que era un castigo de los dioses, la tuberculosis. Entonces, posteriormente se llegó a la conclusión que no, ¿verdad? Que hay un agente que lo produce y que da la enfermedad. En el caso también de la leptospirosis, hay un agente etiológico que causa esta enfermedad y que conlleva las consecuencias que ustedes ya más adelante van a aprender propiamente lo que sería la leptospirosis, ¿verdad? Igual en el COVID, que en su momento pues se diagnosticó una enfermedad respiratoria totalmente diferente a otra, con un patrón característico y que no había tratamiento. Se comenzó a investigar la etiología y se llegó a la conclusión que era un virus nuevo que había mutado y que podía infectar a lo que era propiamente a la persona. Otro campo de aplicación, identificación y explicación de los mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades. Definitivamente, cómo es que una enfermedad inicia, a dónde se inicia, dónde se puede estar, cómo es que nos podemos enfermar o cómo es que nosotros con el simple hecho de agarrar una lata de gaseosa, destaparla, no limpiarla y tomarla, nos puede generar que nos enfermemos desde una simple amibiasis hasta una leptospirosis. Entonces, esos son explicación de los mecanismos de transmisión. ¿Cómo es que aquí en Oriente hubo un caso de un perro que tenía rabia? Y resulta que cuando llegaron los investigadores a ver el perro que se creía tenía rabia, entonces ustedes saben que las características de la rabia es que los perros son sensibles al agua y a la luz. Entonces, en esta ocasión llegó y cuando los investigadores llegaron con cuidado, ¿verdad? Vieron, y también que se ponen agresivos. Cuando vieron que era un perro de gran tamaño y que la luz no lo afectaba. Ni cuando trataban de tirarle agua, tampoco él se movía. No le tiraban, ¿verdad? Solo hacían el gesto y tampoco se movía. ¿Cuál cree ustedes que fue la explicación para este mecanismo? Que este perro no presentara esas características propias de la rabia. ¿Qué creen ustedes que tenía el perro? Ustedes llegan a una casa y les dicen que el perro tiene rabia, pero ustedes lo ven al perro que está acostado, está echado y no le tiene miedo a la luz. ¿Qué pudieran explicar ustedes? Pues que no tiene rabia. Bueno, número 1. Número 2, ¿qué más? Les va a dar risa cuando se enteren, pero quiero escuchar la opinión de ustedes. ¿Otro comentario, compañeros? ¿Que esté ciego? Exactamente. El perro era ciego. Imagínense el mecanismo de transmisión, la explicación de este mecanismo del por qué el perro no presentaba fotofobia. Y a ustedes se les hubiera ocurrido tal vez ahorita porque nos pusimos a estudiar el caso, pero ya estando en una comunidad debajo del sol, nosotros todos estresados, bien difícil hubiera sabido poder darse cuenta que el perro era ciego, porque ni el dueño sabía que era ciego. Entonces son mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades, lo que les mencionaba al principio. ¿Cómo es que una población o un grupo de personas se logró infectar de leptospirosis? Entonces subieron río arriba y se dieron cuenta en que había una serie de ganado que estaba infectado. Entonces, eso es la cadena de infección o la historia natural de la enfermedad. Si ustedes ven aquí este cuadrito que les traigo, entonces aquí están todos los eslabones de la cadena de infección o de la historia natural de la enfermedad, en donde la cual debe de haber una fuente en donde está el microorganismo. Este pasa a otro que es el reservorio, en donde el reservorio solo mantiene o se replica propiamente el agente patógeno, pero no produce enfermedad. Y
tiene una puerta de salida en donde el cual el reservorio sale del vector por un método de transmisión que pudiera ser por saliva, pudiera ser por pupú, pudiera ser por pipí, por sangre, etcétera, etcétera. Y después de este llega una puerta de entrada. ¿Cómo es que este microorganismo llega a lo que sería la mucosa, a las vías respiratorias, al sistema gastrointestinal? Y ya llega y este huésped susceptible es el que va a presentar la enfermedad. Y muchas veces este huésped susceptible es donde llega nuevamente el vector, se alimenta y vuelve a ser la fuente. Entonces, un ejemplo claro de la cadena de transmisión sería lo que es el dengue. La fuente sería el zancudo, entonces, que mantiene lo que es el virus y sirve también de reservorio, pero llega a la puerta de salida. ¿Cuál es la puerta de salida del dengue en el zancudo, compañero? La picada. ¿La picada a través de qué? ¿No sería como la extracción de sangre que hace el zancudo a la persona infectada? Ahí ya sería cuando vuelve el ciclo nuevamente. No, doctor, es por la saliva. Exactamente, exactamente. Es por las glándulas salivales que cuando el mosquito introduce su boca en la piel, la saliva lleva todo el virus. Entonces entra lo que es el torrente sanguíneo y se replica. Entonces la puerta de salida sería las glándulas salivales del zancudo. El método de transmisión a través de picadura. La puerta de entrada del individuo, la piel. Y luego el huésped susceptible, el ser humano. Llega otro zancudo, se alimenta nuevamente y sigue el ciclo. Entonces, eso sería la explicación de un mecanismo de transmisión y diseminación de una enfermedad. Continuando, la identificación de la magnitud y tendencias de las necesidades de salud. O sea, nosotros podemos ver, por ejemplo, en oriente del país, ¿cuál sería una necesidad de salud? Que necesitamos un equipo de resonancia magnética. Sería una necesidad de salud. ¿Cuál sería la magnitud? Una gran magnitud, porque lo ocupa toda la población. Aparte de eso, la necesidad de especialidades y subespecialidades. Por ejemplo, endocrinóloga pediatra. Teníamos, bueno, nunca había habido una endocrinóloga pediatra en el oriente hasta este año. Ya tenemos solo una y está en el San Juan de Dios. En el caso de los infectólogos, solo había un infectólogo en todo el oriente y trabajaba solo en lo privado y en el seguro. Ahora, gracias a Dios, ya hay 2 infectólogos, uno que trabaja en el seguro y uno que trabaja en el MinSal. Entonces, estas son necesidades de salud propia. Pudiera ser que la zona central o paracentral tenga sus propias necesidades de salud, pudiera ser que la zona occidental tenga sus propias necesidades de salud, pudiera ser también identificación de la magnitud, pudiera ser tal vez que en alguna comunidad o colonia se necesita un establecimiento de salud porque el más cercano les queda muy lejos, ¿verdad? Entonces, así es donde también la epidemiología también se centra en estudios propios para ver qué tanto es la magnitud de un problema, de una necesidad, y ver la tendencia de la necesidad también en salud, qué es lo que necesita, qué es lo que contamos y qué es lo que hace falta. Entonces, también otro campo de aplicación de la epidemiología sería la identificación de la magnitud, vulnerabilidad y formas de control de los problemas de salud. Volviendo nuevamente a lo que hablábamos al principio, que la salud no solo es la ausencia de enfermedades, sino que también pudiera ser la delincuencia social, pudieran ser la pobreza, el desempleo. Entonces, también aquí valoramos nosotros la magnitud del desempleo en una sociedad, la magnitud del analfabetismo, la magnitud de la ausencia laboral, la magnitud de la ausencia de los estudiantes a las escuelas, o por ejemplo también la magnitud de la ausencia de las personas con enfermedades crónicas que dejaron de ir a sus controles hospitalarios. Entonces, la vulnerabilidad que algunas poblaciones tienen en el caso de donde se presentan derrumbes, donde hay deslaves, también la vulnerabilidad, la epidemiología es un campo en el cual también se aplica en este tipo de áreas, y control de los problemas de la salud, ya propiamente hipertensión, diabetes, leucemias, cánceres, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, pandemia, epidemia, arbovirosis, todo ese tipo propiamente de la salud que están implicados también la epidemiología propiamente. Otro campo de aplicación, creo que ya vamos a terminar,
evaluación de la eficacia y efectividad de las intervenciones terapéuticas, lo que la compañera hablaba al principio, la profilaxis de muchos medicamentos. Ahí también nosotros evaluamos, la epidemiología evalúa qué tan bueno es un medicamento. O ustedes, no sé si ustedes ya están enterados que la ranitidina oral ya está prohibida su venta y su indicación médica. ¿Sabían ustedes? Sí, doctor. ¿Y por qué creen ustedes que se suspendió la ranitidina oral? Porque puede ser cancerígeno. Exactamente. Se le encontró que había un compuesto que podía producir problemas de cáncer de algunos tipos en especiales. Nosotros como médicos, compañeros, debemos de saber de todo, un poquito, de todo. Si ustedes ven algo, por curiosidad, traten aunque sea de saber lo básico. Yo no les pido que ustedes lo sepan todo, pero por lo menos lo básico. Es como el problema que está habiendo ahorita en Ucrania con Rusia, que hay unos problemas políticos en los cuales Estados Unidos también está tomando acciones. ¿Creen ustedes que si se llegase a dar esta guerra entre Ucrania y Rusia, entraría lo que sería Rusia, se metería no solo con Ucrania, sino que también con la Unión Europea, en donde va España, Estados Unidos, va Canadá, Francia, Italia, Alemania, y entonces por el lado de Rusia entraría también a combate Rusia, China, la India? Entonces, ¿creen ustedes que esto sería un problema social? ¿O ustedes dirían, no, es en otro país, a mí no me afecta eso? Siempre afectaría. Siempre afectaría, siempre tendríamos problemas. Entonces, nosotros como estudiantes de la salud y principalmente en el área de epidemiología debemos de estar también enterados de este tipo de cosas, porque serían problemas sociales que nos afectarían también a nosotros y que ustedes les van a preguntar. Nosotros como estudiantes de lo que es propiamente la medicina, nos van a preguntar de todo, de todo. Lastimosamente, la vez pasada estaba leyendo yo un meme en el que decía que si es abogado, nadie va a querer discutir con él las leyes. Si es profesor, nadie va a querer discutir con él problemas de pedagogía propiamente. Y así, pero todos quieren discutir de medicina. No sé si a ustedes les ha pasado, pero toda la gente discute de medicina, pero de las otras áreas nadie las toca. Entonces, nosotros como profesionales de salud debemos de estar enterados un poquito de todo, porque se les va a preguntar de todo. Entonces, volviendo con este campo de aplicación de la epidemiología, la evaluación de la eficacia y efectividad de las intervenciones terapéuticas también entra ahí. Volviendo al caso de la ranitidina, se logró constatar que la ranitidina podía causar más problemas que las soluciones que nos podría llevar a dar. Recordando que la ranitidina intravenosa, esa siempre se está dando. La eficacia de un medicamento es muy diferente a la efectividad. Entonces también hay que valorarlas por separado, eficacia y efectividad. También la epidemiología está dentro de este campo. Y creo que esta es la última, la evaluación de la eficacia y efectividad de la tecnología médica. Si recordamos en el ámbito anterior, son intervenciones terapéuticas. En este caso también, compañeros, se me olvidó hablar algunos procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo la cirugía de Whipple. No sé si ustedes ya han escuchado de la cirugía de Whipple. Hola. No sé si estoy equivocado, pero no es la cirugía donde se le extirpa ¿cómo se llama? El páncreas. Exactamente, una parte de la cabeza del páncreas, la encrucijada biliopancreática y lo que pues sería propiamente la vesícula. Es una cirugía bastante tediosa y complicada. Entonces, en su momento se llegó a evaluar la eficacia y la efectividad de este tipo de intervención terapéutica y para ver si era necesaria su costo-beneficio. Entonces, a través de estudios epidemiológicos que se llegó a la conclusión que sí, en ciertos grados es mejor iniciar lo que sería este tipo de cirugía a dejar que el cáncer avance normalmente. También en los tipos de radioterapia, quimioterapia, también estas intervenciones terapéuticas en su momento se evaluaron su costo-eficacia para ver qué tanto ayudaban al individuo o qué tanto podían llegar a mejorar o a complicar una enfermedad. Y
lo que es propiamente la efectividad de la tecnología médica. Un ejemplo claro de la evaluación de la eficacia y efectividad de la tecnología médica sería el uso de las resonancias magnéticas, de los TAC, de las ultrasonografías. Entonces, definitivamente, en su momento adecuado, la eficacia y la efectividad debe de ser evaluada y tratar la manera de que si un individuo ocupa una ultra, se le va a hacer una ultra. Si ocupa un TAC, se le va a hacer un TAC. Y si ocupa una resonancia, se le va a hacer una resonancia, pero siempre y cuando basado en protocolos, ¿verdad? También en el caso de procedimientos más complejos como una angiografía cerebral, también habría que ver la eficacia o la necesidad de un estudio de tal magnitud a nivel del cerebro, ¿verdad? Entonces, y así serían estos los campos de aplicación de la epidemiología. Ah, no, me falta uno. Evaluación del diseño y ejecución de los programas y servicios de la salud. Esto sí es un talón de Aquiles, compañeros, porque si ustedes recuerdan, nosotros como Ministerio de Salud tenemos una gran cantidad de programas enfocados a la población salvadoreña. Tenemos lo que es los veteranos de guerra, el de programa de enfermedades crónicas no transmisibles priorizadas. Tenemos también la erradicación de la poliomielitis, tenemos también el continuo cuidado, el club de adolescentes, el club de crónicos, tenemos también el club de nutricionistas, tenemos también propiamente programas para diabéticos, para hipertensos. Existen una gran cantidad de programas que también hay que estarlos evaluando continuamente. ¿Y cómo se evalúa un programa? A través de indicadores, ¿verdad? Nosotros tenemos propiamente indicadores en los cuales se están evaluando todo este tipo de programas, ya sea para ver si hemos fallado, si nos hemos mantenido igual que el año pasado o si hemos mejorado. En el caso del COVID, a nivel mundial, creo yo que este problema ha sido, hemos tenido una disminución bastante susceptible en la respuesta de los programas, como por ejemplo han habido lugares propiamente del sistema de salud que el año pasado no diagnosticaron pero ni un caso de tuberculosis pulmonar. Les pregunto yo a ustedes, ¿será posible que un hospital, por pequeño que sea, no tenga ningún caso de tuberculosis pulmonar en todo un año? Definitivamente no, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no se ha hecho la búsqueda exacta. Entonces, esta ejecución y evaluación de programas nos sirve para tomar medidas nosotros y mejorar continuamente, para ver y hacer un refrescamiento de lo que serían las normativas vigentes, hacer búsqueda continua y tomar otras actividades, ¿verdad? Que en su momento nosotros podamos valorar que se está haciendo bien o se está haciendo mal. Y servicios de salud, ya propiamente englobando al Sistema Nacional de Salud para ver cuáles son las mejoras que podemos optar, en qué hemos fallado o qué hemos mantenido o alguna otra actividad o disciplina que nosotros podamos tomar en su momento para tratar de seguir adelante. No sé, compañeros, si tienen alguna duda con los objetivos y la aplicación de la epidemiología, tomando en cuenta que la epidemiología es una ciencia de la salud dinámica, antigua, que se basa no solo en la ausencia o presencia de alguna enfermedad. ¿En dónde podemos aplicar la epidemiología, compañero? Mencióneme 3 ejemplos que nosotros podamos decir, podemos ocupar la epidemiología para esto, para este estudio. Con 3 que me digan, yo me voy contento esta tarde. ¿Hola? La obesidad, el COVID, la diabetes. Perdón, doctora. La obesidad, la diabetes y el COVID. Exactamente. Ahí podemos ocupar la epidemiología, podemos saber, porque es que una persona se nos puede hacer diabético y a un diabético es más susceptible a que le dé COVID. Ahí está la epidemiología, viendo a ver qué tal los factores de riesgo, factores sociales, factores ambientales, factores inmunológicos, factores familiares propios de un individuo. ¿Qué otro, compañeros? En investigaciones cualitativas y cuantitativas también. En investigaciones cualitativas o cuantitativas, frecuencia o incidencia más que todo de las neumonías, por ejemplo, en tal área, la incidencia de tal de tuberculosis, por ejemplo, en el oriente del país, la incidencia de tuberculosis en centros penales. También la epidemiología ahí vamos de la mano con otras áreas para tratar de sacar respuestas enfatizadas a lo que sería la comunidad. Otro compañeros, otro ámbito de aplicación que pudiéramos usarlo,
También como mencionó de por qué se daba mayor incidencia en los hombres en lo que era de lo de la tuberculosis. Características propias del individuo ante alguna enfermedad, cabal, ahí van. Entonces, si se dan cuenta, compañeros, la epidemiología es una ciencia bastante compleja y que va de la mano de nosotros en todos los procesos de salud que diario a diario vamos haciendo, solo que no lo vemos como tal, pero si ustedes ven, ahí está, de la mano con nosotros, como salía en la película de los Transformers, que decía que ahí estaban ocultos entre la gente, cuidándolo. Así nos pasa a nosotros, a los epidemiólogos. Ahí pasamos nosotros calladitos, ocultos, haciendo nuestro trabajo, mandando nuestros informes, mandando supervisiones para que todo nos vaya tratando de salir bien, agarrados de la mano con otras disciplinas, ¿verdad? Recuerden, la epidemiología no es una ciencia que trabaja sola. La epidemiología es una ciencia que trabaja de la mano con todas las otras enfermedades. El epidemiólogo que quiera trabajar solo, ese epidemiólogo desde ahí va mal. Y igual ustedes. El médico que quiera trabajar solo, desde ahí va mal. Recuerden, somos un equipo y todos ocupamos de todos. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Duda? ¿Queja? Vamos a ver, aquí hay un comentario. Si ustedes quieren, escríbanme el comentario y yo lo leo. El jueves. Fíjese que no he revisado muy bien. Le voy a mandar los temas que vamos a ver el jueves al compañero Stanley y yo les aviso, porque para serles sincero, no he revisado la clase del jueves. Estuve trabajando hoy en la mañana, pero ahorita se me ha escapado. Sí, yo le aviso al compañero Stanley para que veamos otro poquito el jueves y cualquier cosa estamos en comunicación, compañeros. Recordarles, ¿verdad? Si en algún dado caso ustedes tienen algún problema en la tarde, no pueden recibir la clase porque tienen alguna actividad o algo por el estilo, por favor siempre escriban aquí en el chat quiénes son los que tienen permiso. Aquí ya tengo anotados los que me pidieron permiso para ahora. Cabal, voy a ir incluyendo los artículos también para que esté los mandando y lo que pasa es que no quiero llenarlos tanto de literatura porque nada menos para la clase de ahora leí como 3 o 4 artículos, entonces es bastante y no quiero llenarlos bastante de literatura porque en las otras 3 materias o 4 que lleven no sé cuántas más van a tener que leer bastante, pero por lo menos voy a ir buscando los más importantes y se los voy a estar enviando para que ustedes también vayan aprendiendo y vayan metiéndose en la epidemiología. Como les digo, la epidemiología es una materia muy bonita, entonces lo que me interesa es que ustedes se lleven lo básico para que les pueda servir y tratar de ayudarles hasta donde yo pueda, ¿verdad? Si no hay algún otro comentario, compañeros, les agradezco mucho. ¿Podría hacernos llegar la grabación de la clase? Sí, también se las debo. Ya ahorita voy a guardar esta otra, les voy a deber la anterior para mandárselas también con el compañero Stanley, porque para serles sincero, no he podido ir a la Universidad de Oriente, tengo unos problemas todavía administrativos con mi usuario, y no he podido ir, entonces es por lo mismo de mi cirugía, pero voy a tratar la manera de ver si esta semana puedo ir a reunirme con la doctora Granado para que me explique un poquito más y tratarles de mandar todo para que ustedes vayan leyendo. Cualquier cosa estamos a la orden, compañeros. Cuídense mucho, lean, ocupamos que sean buenos médicos. Pasen una feliz tarde.